¿Qué tal, amigos que nos siguen en las diferentes plataformas en nuestro espacio de Urbanópolis? Les agradecemos mucho que nos sigan acompañando, que nos permitan acompañarlos a todos ustedes donde anden, en su casa, en su trabajo, en su automóvil. Y sobre todo, agradecer los comentarios que nos han hecho llegar en las diferentes plataformas. Nos interesa mucho su opinión. Díganos, sugiéranos temas, sugiéranos a quién volvemos a invitar. ¿Qué les parecen las entrevistas? El día de hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos. Para quien nos escucha fuera de Morelia, Michoacán, o fuera del estado de Michoacán, incluso fuera de México, déjenme comentarles que en la ciudad de Morelia, Michoacán, estamos por estrenar próximamente un teleférico como una nueva modalidad de transporte, y tenemos hoy la oportunidad de entrevistar a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Michoacán, la maestra Gladys Butanda, a quien en verdad le agradecemos mucho la amabilidad de su tiempo. Muchísimas gracias, maestra. No, gracias a ustedes. La verdad es que Urbanópolis ya tiene su trayectoria y ser el capítulo 8 nos entusiasma, y aquí platicarles de todos los temas, comentarles que el doctor Salvador fue mi maestro en la maestría, y no es por barbera, pero era la materia que más disfrutaba. Pues es un gusto que ahora nos reencontremos. Además, déjenme comentarles que aparte de ser arquitecta y maestra en ordenamiento territorial, tiene una amplia experiencia en temas de la administración. Estuvo en el gobierno municipal, en la Dirección de Desarrollo Urbano, y ahora le toca hacer frente en esta importante cartera en términos del gobierno del Estado. Sin más preámbulo, el tema es el teleférico, que ha causado tanto revuelo, tantas noticias, tantas opiniones, y por eso el interés de platicar contigo, secretaria. Dinos, ¿por dónde empezamos? A ver, cuéntanos. Mira, yo creo que durante mucho tiempo, y todos los que vivimos en Michoacán debemos de compartir ese sentimiento, pues vimos cómo el transporte público en nuestra ciudad pues se quedó en un impasse ahí de unidades de transporte público, del manejo que había de esta administración del transporte público en el estado. Y yo creo que estábamos acostumbrados a que esta responsabilidad de mover a las personas recaía en los concesionarios del transporte público. Si bien una concesión pues es un tema para explotar las vías terrestres de las ciudades, no debe de dejar de ser una responsabilidad de los gobiernos. Y en el caso de Michoacán es una atribución del gobierno estatal. Y durante muchos años pues se veía como un sector, el transporte, al que pues se trataba con ciertas medidas, y que yo creo que al día de hoy nos damos cuenta de que necesita haber un cambio. No solamente integrar nuevos sistemas de transporte, sino cómo migramos de este modelo operacional que durante mucho tiempo ha estado en nuestro estado, que es el hombre camión. ¿Cómo podemos organizarnos? Sabemos que hay muchas rutas que ya tienen un trabajo muy avanzado de organización, rutas donde ya van hacia ese esquema de empresa, que ya se organizan entre varios concesionarios. Sabemos que hay un gran esfuerzo, pero que todavía no logramos tener un ordenamiento o un monitoreo, si lo queremos ver así, de las unidades desde el horario que manejan, las frecuencias con las que trabajan, sus rutas, los horarios de donde tenemos horas pico y horas valle, cómo los manejan. Tenemos constantemente ahora a través de las redes pues esta queja, ¿no? En algunas zonas de la periferia de la ciudad, donde tenemos que esperar el transporte más de media hora, si bien nos va, y que tenemos que ir a una fila porque resulta que pues estos grandes desarrollos habitacionales pues no se planearon con esa visión de poder tener un transporte público adecuado y que pues permitiera que esta dispersión que hubo en las ciudades, como lo fue en Morelia particularmente, pues pudiera mitigarse con un efecto positivo en el tema de transporte, ¿no? Pareciera que al autorizar fraccionamientos, pues en lo único que no pensamos en cómo va a llegar el transporte público a esas zonas. Entonces yo creo que el apostarle a una agenda para la movilidad desde un gobierno estatal no es solamente meter un BRT o meter un teleférico,
es entender cómo podemos organizar el transporte público mejor y que tenemos que entender qué es el transporte público al que le tenemos que invertir. Si nosotros le seguimos invirtiendo a las carreteras, a los distribuidores viales, a obras para el vehículo, pues seguimos incentivando el uso del vehículo particular. Y además estaríamos incumpliendo lo que establece la ley de movilidad, que de acuerdo con la pirámide de movilidad, pues la prioridad serían los peatones o el transporte público o el transporte de pasajeros, el transporte de mercancías y en última instancia el ferrocarril. Creo que mencionas un tema muy, muy relevante, esta visión de la movilidad, porque de alguna manera por muchos años el tema del transporte estuvo en la agenda más política que urbana, es decir, otro asunto, pero no vinculado con esta necesidad de mover a la gente, porque hoy por hoy, como bien lo mencionas, en todas las ciudades, y Morelia no es la excepción, pues la gente invierte mucho tiempo, mucho dinero en trasladarse todos los días. Es increíble que ahora nosotros estemos hablando de que los traslados superan media hora, y entonces ya esto nos da como consecuencia las famosas colonias dormitorio, porque la gente sale muy temprano y aunque tuviera el tiempo, no alcanza a regresar a su casa a comer porque implica una inversión de tiempo y de dinero que no tiene, y entonces mejor come por su trabajo, por la escuela, y regresa nada más en la noche. Y eso está afectando y hoy por hoy. Entonces es de celebrar que ahora se hable de la movilidad y no tanto del transporte como un asunto meramente político. Ahora, tú lo mencionaste, no solo el transporte colectivo, que aquí en Morelia serían las famosas combis, que ya no son combis, son urban, el transporte de los camiones, pero también hablas del BRT y del teleférico. A ver, platícanos del teleférico, que creo que es el que está a más corto plazo Sí. de establecerse aquí en Morelia. Nosotros a la llegada de esta administración, obviamente hubo un proceso de fortalecimiento institucional. Tú sabes que como secretaría no existíamos, no había una secretaría que atendiera a la movilidad, era un departamento dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. Y tiene que ver con un tema pues de hacia dónde le quiere apostar el gobierno en curso, ¿no? O sea, si le quiere apostar a la movilidad, pues crea un área específica, se crea el Instituto de Transporte, se logra una ley estatal de movilidad y seguridad vial. Fuimos el 5º estado a nivel país en lograr una armonización con la ley federal, el 3º de no tener nada a tener una ley. Entonces, yo creo que al hacer todos estos estudios, a partir de ya la instalación de esta secretaría como tal, pues nos dimos a la tarea de hacer estudios de movilidad en las 3 principales ciudades, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia. En el caso particular de Morelia, pues teníamos una necesidad emergente del diagnóstico, que teníamos como un PIMUS ya de 2017, un PIMUS de 2021-22, y en ese PIMUS, pues obviamente el diagnóstico de la necesidad de movilidad en la ciudad, pues nos arrojaba 2 puntos principales. Uno, mover a las personas de poniente a oriente, y otro, mover a las personas de norte-sur. Son sistemas totalmente diferentes, pero la ventaja del teleférico, y que lo vimos en ciudades en Sudamérica que han transformado las vías, en Bolivia, que lo vimos aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues es que es una troncal aérea. Eso representa un reto para infraestructura, sí, es un sistema de vanguardia, totalmente sustentable, ecológico, eléctrico, que no todos los estados le apuestan a ese tipo de inversiones. Y tiene que ver con un tema también de ordenamiento de las finanzas. Sin duda, nosotros estábamos acostumbrados al no hay dinero en Michoacán, y ahora vemos que pues sí hay, nada más que no sabemos dónde se invertía. Y tú lo has dicho, si por ejemplo al día de hoy tenemos el derecho a la educación y se invierte en escuelas, tenemos el derecho a la salud, se invierte en hospitales, ya el derecho a la movilidad es constitucional. Entonces, ¿por qué no apostarle a invertirle en transporte público? Mucha gente nos puede decir, híjole, es que las calles de Morelia están fatales. Pues es una competencia municipal, ¿no? Yo tengo que atender la movilidad del estado y lo tenemos que hacer invirtiéndole al transporte público. Y en el caso particular del teleférico, este reto de poder conectar el norte con el sur sugiere, pues nosotros iniciamos con un trazo que era el
el que buscábamos conectar la parte alta de Morelia con el centro, pero que al hacer estas encuestas, estudios, todo lo que hicimos del PIMUS de Morelia, pues nos dimos cuenta de que la necesidad venía del Estadio Morelos hacia el centro. Entonces, se analizaron varias alternativas, en donde decíamos, bueno, un BRT requiere un carril exclusivo que no podemos tener en la ciudad. No cabe. Exactamente. En términos prácticos, por las vialidades disponibles, pues no cabe, ¿verdad? ¿Y cómo lográbamos un transporte semimasivo que moviera la mayor cantidad de personas en menos tiempo y con un costo menor? Pues obviamente la solución y la alternativa que tuvimos del teleférico resultó viable en nuestra ciudad. En un tema de demanda, estamos hablando de casi 20,000 personas diarias que va a mover este sistema, y que a través de 6 estaciones y en una segunda etapa, la 7ª estación, que es en Santa María, pues empezamos a medir la mejora que iba a haber, sobre todo de este tránsito de norte a sur, pero sobre todo también la integración con el siguiente sistema de poniente a oriente, pero la factibilidad que tenía de la interacción con las rutas de transporte público actual. Si nosotros no pensamos que esto es un sistema integrado de transporte, ni ellos ni nosotros vamos a tener éxito en mover a personas. A ver, déjame interrumpirte ahí porque tocas 2 puntos importantes que no quisiera que se nos quedaran por ahí apartados. Uno, ¿cómo conciliar estas 2 competencias? Es decir, las vialidades son una atribución municipal, el transporte es una atribución estatal, pero bueno, pues funcionan en conjunto, es decir, el transporte se mueve por las vialidades y las decisiones del transporte las tiene el gobierno del estado y las decisiones de las vialidades las tiene el gobierno municipal. Ahí hay en algunos casos como un doble interés o un desinterés por coordinar las 2 acciones, porque pues las mismas condiciones de la vialidad hacen que el tráfico sea muy lento, y eso genera más contaminación, genera más tiempo de recorrido, y esto que hablas de que muchas de las rutas saturan las mismas vialidades. Entonces, en términos prácticos, 2 de la tarde uno sabe que va a haber mucho tráfico, pero no hay otra alternativa y a fuerzas tiene que tomar esas vialidades que asume que están saturadas, pero que no hay alternativas. Ese es un punto, ¿no? Estas 2 competencias. Y la otra, desde el punto de vista de los usuarios e incluso desde el punto de vista técnico, pareciera que el discurso es: bájate del carro, que es antiecológico, es todo lo malo, súbete a la bicicleta porque es ambiental, es saludable, y se quedó en medio del transporte público, como que le dieron la vuelta a la problemática política que implicaba el transporte público, y la gente se enfrenta a 2 alternativas: o voy en el carro o me dicen que me baje a la bici. Pero en el caso intermedio, pues está el transporte. Y más aún, ahorita tú lo mencionabas, pues la tendencia es un transporte semimasivo para poder mover tal cantidad de gente con menos vehículos y en menos tiempo. Entonces, esta idea del teleférico vendría a cumplir con estas necesidades de masividad a bajo costo. Así es, porque estamos hablando de la misma tarifa del transporte público, pero qué bueno que mencionas el tema de las vialidades. Dentro de los estudios nosotros no vamos a ser ajenos a las condiciones en las que están nuestras vialidades. Nosotros tenemos dentro del estudio un dato muy importante que es el IRI, el índice de rugosidad de cada una de nuestras vialidades, y eso nos va a ayudar a la toma de decisiones. Si nosotros tenemos una troncal aérea y esa troncal aérea tiene interacción con nuestras rutas, pues ya tenemos un mapeo de la priorización de las vialidades principales por donde queremos que nuestro transporte actual pueda mejorar las condiciones tanto de funcionalidad de la vialidad, pero también de tiempos y del mantenimiento de una unidad que pasa por una vialidad en buenas condiciones o una en pésimas condiciones. Ese estudio también forma parte de la información que nosotros tenemos, y claro que el teleférico no llega solo, también llega con esta mejora de las vialidades que sabemos que van a ayudar a esta integración del transporte público. Ese tema de la integración, a ver, la historia nos dice que digamos se van sobreponiendo las diferentes modalidades, ¿no? Una ruta de transporte, un sitio de taxis, ahora las plataformas Uber, pero como que bien a bien no se hablan, no se interactúan, y creo que la historia nos dice es fundamental esta interacción. En la Ciudad de México tuvieron que
empezar a permitir que la gente subiera en bicicleta al metro. ¿Por qué? Pues porque hay que trasladarse primero una gran distancia y luego utilizar la bicicleta para moverse ya en, digamos, dentro de la colonia o dentro de Ciudad Universitaria o en el barrio que andes. Es decir, hay una complementariedad de los servicios de transporte. Si no, de la otra manera, ninguno de ellos funciona correctamente o cumple las expectativas, dice la teoría. Ninguno de ellos cumpliría la expectativa correcta si no logra establecerse esta coordinación. En este caso, el teleférico vendría a complementar el traslado que se hace, ahora sí que digamos vía terrestre, valga la redundancia, por las combis, porque también vemos que hay de alguna manera incertidumbre o desconocimiento por parte de los operarios del transporte público, de que piensan que la gente va a dejar de usar la combi para usar el teleférico, pero pues son rutas totalmente distintas, ¿no? Ni siquiera es que el teleférico siga la ruta de la combi o de tal concesionaria, sino que prácticamente va de modo transversal y quedarían como rutas alimentadoras de estas terminales. Así es. Acá se da en el clavo. La verdad es que el tema de la integración tiene que ver con que al día de hoy respondemos a una demanda de usuarios de transporte público y de necesidad de los viajes y respondemos una traza urbana y respondemos un tema de sentidos y respondemos un tema terrestre 100%. El teleférico, cuando hacíamos las encuestas al interior del estado y particularmente en Morelia, les decíamos muy sencillo, tú imagínate que no hay nada, tú dame de punto a punto a dónde te quieres mover. No, bueno, es que si subo por Morelos y bajo por la Aventura Puente, no, si tú fueras volando, hazte cuenta, ¿cuál es tu viaje de deseo? ¿Cuál es realmente el que respondería a una necesidad? Entonces de ahí salió un trazo tan diferente a las rutas terrestres que responde a una necesidad de un viaje más específico que difiere totalmente de las rutas de transporte actual. Ahora, el tema de la interacción tiene que ver en un momento que vayamos más avanzados hasta en un tema tarifario, en un tema de sistema de prepagos, pero al día de hoy lo que queremos es que convivan ambos sistemas y que la gente vuelva a creer en el transporte público. Ya una vez que se suba al teleférico también, pues que use la combi amarilla para llegar a la estación del teleférico y que más adelante esto pueda ser un sistema no solamente en el tema físico, sino también financiero o como sea, ¿no? Más adelante. El tema ahorita es que si nosotros hacemos un sistema de transporte semimasivo que no esté conectado a las rutas, pues estamos destinados al fracaso. Lo que en las mesas que tenemos con ellos, lo que les explicamos y lo entienden perfectamente, porque ellos lo viven todos los días, es que si nosotros nos integramos y nos ponemos de acuerdo en llegar a las estaciones, en esta reestructuración que se puede hacer, pues es un ganar-ganar. Ahora, lo que tenemos en el tema de transbordos en nuestro sistema es impresionante. La gente, como tú bien dices, de las ciudades dormitorio, pues toma de 2 hasta 4 transportes para llegar a su destino. Entonces, la integración va más allá de un tema tarifario, de un tema de prepago, tiene que ver con que vamos a responder a una necesidad real de movilidad, pero que además estamos incluyendo un transporte que va a quitar 1,200 carros de la ciudad y que va a permitir que también las rutas de transporte tengan mucho mayor fluidez que la que tienen al día de hoy. Pero si a eso le agregamos que estos estudios nos ayudan a que ellos también conozcan una manera de optimizar el servicio, midiendo horas pico, horas valle, las frecuencias, que nosotros podamos, con todos estos datos que ya tenemos, dárselos a los transportistas y que puedan conocer la manera en la que pueden optimizar su servicio. Que si nosotros andamos peleándonos el pasaje, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos transitar de un hombre camión a una ruta empresa? En donde no nos tenemos que estar peleando porque somos socios de la misma empresa y que entonces no vamos a tener problemas de no querernos dar el servicio completo de todas las horas de transporte público, que vamos a querer trabajar solamente en las calles donde nos va bien y entonces en las horas pico, la cobertura del transporte se limita a un tema meramente pues, monetario para ellos y que nosotros lo que queremos hacer es que más usuarios de transporte público tengan una mejor experiencia de viaje y sobre todo que sea seguro, que disminuyamos los costos generalizados de viaje. Y esto no solamente es que tú y yo como usuarios del transporte gastemos menos,
es que también los transportistas gasten menos. A ver, tocas un tema, bueno, todos son interesantes, pero un aspecto, quiero detenerme tantito. El mal llamado transporte público, y digo mal llamado porque en realidad es un transporte privado concesionado, no es público. Es decir, opera la lógica del rendimiento que tú mencionas. Si yo tengo un vehículo, una combi, una urban, pues voy a cuidar usarlo cuando sea más rentable, que son las horas pico, porque pues de nada sirve que yo salga en horas o en tiempos valle, porque voy a gastar más gasolina, se me desgasta el vehículo y el pasaje no me da para recuperar. Entonces estamos inmersos en esa lógica de pelearse el pasaje en las horas pico. El esquema de administración de operación del teleférico, ¿cuál está pensado? ¿Cómo funcionaría? Es una dirección general de teleféricos del gobierno del estado. Es una estructura que se decreta su creación en este año, empieza a operar el siguiente año, ya preparándonos para el primer teleférico que estaría listo en septiembre del 25, que es el de Uruapan, y en el siguiente año 26, que es el de Morelia. Entonces, es una estructura que depende del gobierno del estado, obviamente tiene las condiciones de poder contratar servicios de limpieza, lo que quiera contratar, pero que funciona directamente desde el gobierno y que eso permite que nosotros, al tener el monitoreo de las unidades concesionadas por el gobierno a los transportistas, pues podamos tener los datos que nos permitan darle un mejor servicio al usuario. A ver, lo que queremos nosotros es enfocarnos a que todo lo que hagamos sea en beneficio de las personas. Obviamente el sector es importante, lo tenemos que escuchar, tenemos que trabajar con ellos, pero la máxima del gobierno es que el usuario del transporte se pueda mover más rápido, gastar menos dinero en trasladarse, que le pongan valor a su tiempo y que nosotros podamos hacerlo también sin contaminar, que lo podamos hacer sin generar mayor caos en la ciudad, es decir, por aire, y que son sistemas que está comprobado que son casos de éxito y que transforman la vida de las personas. Ahorita que dices de ponerle valor al tiempo, hay un estudio muy interesante del Instituto Mexicano de la Competitividad que para el caso de Morelia calcula como en 870 millones de pesos el tiempo perdido en tráfico, es decir, horas hombre que perdemos al año, y esto pues supera por mucho el presupuesto municipal de obra pública, para darnos una idea de cómo estamos. Pero a ver, quiero compartir con nuestros escuchas una idea. Si el teleférico va del punto A al punto Z y la ruta de transporte lo cruza en algún punto, vamos a poner en el punto B, yo, usuario del transporte público, difícilmente me bajaría de la combi para subirme al teleférico y llegar a mi destino porque tendría que pagar doble boleto. Es decir, me convendría más irme en la combi hasta mi destino que bajarme en la combi para tomar el teleférico si es que voy a pagar doble. Uh-huh. Ahí entraría este esquema de pago por tarjeta que ya está en muchas ciudades para que los usuarios no tengan que pagar una doble tarifa, o como en algunas ciudades pues está restringido a cierto tiempo, es decir, si en 15, 20 minutos yo me incorporo al otro sistema de transporte, pues no pago, ¿no? Es para de eso estamos hablando, de poder, no, yo sé que no en la primera etapa, como bien dices, primero que empiece a funcionar, que la gente lo asuma y después ya ir evolucionando a estos esquemas, sobre todo si en un futuro pensamos que funcionaría el teleférico, las rutas de transporte que ya están, más un sistema semimasivo como el BRT. Obviamente la idea es disminuir también los transbordos que tenemos en el transporte público. Difícilmente vamos a tener la misma demanda de usuarios de teleférico a la misma demanda de usuarios de la combi. Son rutas totalmente diferentes, son trazos totalmente diferentes, y la demanda del teleférico está bien establecida en el perfil del teleférico del estudio que hicimos. Estamos midiendo esa demanda que vamos a mover en esa troncal aérea, es porque es una necesidad de origen-destino que tienen ellos. Transversalmente, obviamente, hay rutas. El tema de ascenso y descenso de la intermodalidad a la que te refieres, obviamente puede ser, serán los menos porque difícilmente, si nosotros ya estamos obedeciendo una demanda que era una necesidad, pues difícilmente tenemos ascensos en una transversalidad o totalmente tangencial en algunos casos, ¿no? Porque pues obviamente el trazo del teleférico está acotado a un punto y un final,
pero difícilmente es esa competencia desleal entre sistemas, porque cada uno tiene su demanda muy específica. Obviamente lo que queremos es que en un futuro, cuando ya tanto el transporte público tenga la claridad de que puede mejorar sus condiciones de negocio al tener un sistema mucho más ordenado, optimizado y más ruta empresa, que es el éxito que tenemos en ciudades como León, Aguascalientes, y que no distan mucho de las condiciones que tenemos en Morelia. Entonces, en ese momento es cuando podemos hablar de una tarifa integrada. Esa tarifa integrada, obviamente lo que tenemos que garantizar es que el transportista siga teniendo su negocio seguro y que los 5 pesos que le bajemos a la tarifa del transporte público del segundo viaje, pues lo absorba el teleférico. Eso es lo que se está planeando, que una vez que tengamos esta integración total, ahorita es una integración que funcione de manera técnica, física, es decir, que tengamos esos viajes tanto de un sistema como de otro. Pero obviamente la idea, y al tener la facultad el gobierno del estado de administrar el transporte público concesionado y el del teleférico, es lograr una integración tarifaria. Ahorita uno de los problemas que tenemos en movilidad en Morelia, y yo digo no es la excepción, pero en muchas ciudades seguramente quienes nos están escuchando lo han observado en su ciudad, es que vamos a pensar en una colonia de las más alejadas, pues a las primeras horas de la mañana se saturan las unidades de transporte y vienen prácticamente llenas hasta su destino. Por eso es que se ocupa un mayor número de vehículos para mover esa cantidad de personas, porque en el trayecto prácticamente no bajan o suben más del 10% de la capacidad de estas unidades. En el teleférico no pasaría algo similar. Es decir, yo sé que estamos hablando de 7 kilómetros y poquito más, 7.2 kilómetros, y que están hablando de 7 estaciones con 93 cabinas, pero ¿cómo funcionaría si se llenan digamos, en la colonia extremo, que sería para el lado del estadio, y no se baja gente prácticamente hasta llegar, no sé, por ejemplo, a Ciudad Universitaria, que sería casi el último punto en la primera etapa? Mira, estamos hablando de 90 cabinas, estamos hablando de 10 personas por cabina, estamos hablando de 5 segundos entre una cabina y otra. Entonces, difícilmente se saturaría el sistema. Sin embargo, el sistema tiene una capacidad instalada de más usuarios. Está medido para que si al día de hoy nosotros tenemos 18,000 usuarios diarios y el día de mañana tenemos 22,000, la capacidad está instalada para recibir mucho más demanda, es únicamente agregar cabinas. Entonces, esto se mide y se tiene que hacer una proyección a 20 años, a 30 años del sistema para que realmente no tengamos que hacer una inversión mayor más que instalar más cabinas. Ahora, platícanos de cómo están visualizando el impacto en las terminales, porque digo, pues basta verlo en las grandes ciudades y aquí lo tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Las estaciones del metro lo que generaron fue un núcleo de transporte público, de vendedores ambulantes, de una serie de cambios de uso de suelo por la cantidad de gente que mueven, que entren y que salen de esas terminales en cada uno de sus accesos. Es decir, hay un impacto innegable, pero sobre la estructura que es competencia municipal, que son los usos de suelo y que son las vialidades y que son no sé, me imagino los sitios de taxis o los puntos de movilidad. Ahorita me viene a la mente la ruta amarilla que tiene su base ahí casi cerca de la entrada principal de Ciudad Universitaria, y la terminal una de las terminales del teleférico va a estar como a 500 metros de ahí, pues es previsible que se va a mover, que va a cambiar. Ese impacto ya lo están, obviamente ya lo tienen dimensionado. Está totalmente medido. Nosotros tenemos un análisis por cada una de las estaciones en un buffer de 500 metros. Uno, para mejorar las condiciones de caminabilidad y accesibilidad para llegar a la estación. Si el día de hoy una persona con discapacidad la piensa en salir para tomar transporte porque realmente no es accesible, pues el día de mañana que tengamos el teleférico que viene con estas obras de integración urbana, en el caso de CU, todos los 500 metros hacia la estación tenemos mejoramiento de banquetas, tenemos la conectividad de la base de la amarilla con una banqueta mucho más amplia para que sea más franco el acceso de esta intermodalidad que queremos que sigan funcionando la amarilla porque prácticamente es la ruta que más se integra al sistema. Y tenemos medidos también
toda la infraestructura peatonal que tenemos que reforzar, todo el impacto y además, bueno, como lo dices, la competencia municipal, estamos trabajando en mesas semanales con el ayuntamiento, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, porque tenemos que entender que este impacto que van a tener las estaciones tiene que ser positivo y tiene que ser una mejora de la zona o del distrito, ya hablando de temas ya más específicos desde el INPLAN. Tiene que ver con un impacto positivo, pero además de mejora. En el caso, por ejemplo, de la estación Primo Tapia, estamos sobre unas canchas deportivas del municipio. Y estas canchas que están pues ya tierra nada más, vamos a hacer una inversión importante de 5,5 millones, donde vamos a tener nuevas canchas deportivas para la gente de la colonia. Hay una liga que se juega ahí por parte de uno de los sindicatos del municipio, del CIDEM. Entonces, hay un impacto, hay una derrama económica adicional al teleférico en temas de infraestructura en cada una de las estaciones. No solamente en el predio de la estación, sino cómo llegamos en los 500 metros, que es lo que la gente puede caminar sin tener complicaciones. ¿Cómo hacemos para también mejorar las condiciones de esa zona? Sí, sobre todo este asunto de la seguridad, ¿no? Tan reclamado por la ciudadanía. Yo he escuchado de esta idea de los senderos seguros y bueno, pues hay que garantizar que fuera del horario en el que va a trabajar el teleférico, pues aquellas unidades o aquellas zonas sean seguras, porque lo que acontece en muchas de las ciudades es que cuando no laboran, pues se convierte en una zona desértica, una zona muy insegura y de vandalismo, ¿no? Ese es un punto muy importante. Y fíjate que ahí la estación se convierte en un punto seguro. Es una estación que aun cuando de 5 de la mañana a 11 de la mañana del servicio, tiene personal las 24 horas del día. Y tiene un sistema de videovigilancia 24 horas del día y tiene iluminación 24 horas del día. Es decir, bueno, pues cuando se ocupa, que es en la noche, ¿no? Entonces, adicionalmente que tenemos el monitoreo del sistema como tal, hay un monitoreo de seguridad. Este monitoreo también lo vamos a conectar al C5 y el personal de vigilancia está permanentemente 24 horas en la estación. Entonces, esta idea de poder tener una estación totalmente iluminada en las noches, no importa que sean las 3, 4 de la mañana, y que tengamos mobiliario urbano que nos permita hacer alguna espera, algún punto de reunión, o que pasen por las mujeres o lo que sea en estas estaciones, pues va a ser totalmente seguro. Vamos a tener personal de vigilancia todo el día, todos los días, toda la noche, y este sistema de videovigilancia. Pero además, si en las estaciones tenemos equipamientos como gimnasios al aire libre, unidades deportivas, si en estas estaciones tenemos algún servicio de pago de un servicio municipal, si tenemos módulos de atención en temas de salud, pues obviamente le damos una vida adicional a la que tiene el sistema como tal, a que también pueda seguirse habitando esta zona y que esté permanentemente abierta. En el caso, por ejemplo, del teleférico de Uruapan, en la estación centro estamos en un skate park que queremos que esté totalmente abierto y que no importa si el teleférico está dando servicio o no, está totalmente iluminado y los chavos skates pueden estar ahí la noche, que es cuando van y se recrean. Y pues en cada una de las estaciones, en Antorcha Campesina también estamos haciendo una unidad deportiva, es decir, darle vida adicional al tema del teleférico, a que estos sean puntos de encuentro de la ciudadanía y que sean puntos de recreación. Es decir, vincular la movilidad propiamente con estos nodos de articulación social que pudiera modificar de algún modo, porque eventualmente se va a modificar los patrones de movilidad de buena parte de las personas. Tú hablabas de que la capacidad va entre 18 y 22 mil usuarios. Eso sería muy importante. ¿Cuáles son los planes en términos de, pensemos que funciona y que funciona muy bien este teleférico de la parte del estadio? Para quien nos escucha, estamos hablando de una distancia de la primera a la última aproximadamente de 7,5 kilómetros. ¿Se está pensando replicar este esquema dentro de la ciudad para otros espacios o ir a otra ciudad? A mí me llamó la atención que empezaran por Uruapan, porque pues Uruapan es una ciudad con menor población que la de Morelia. De alguna manera creo que fue, para el caso de Morelia, podemos decirlo, fue afortunado porque ya se tiene la experiencia de lo que pasó en Uruapan y de alguna manera se están perfeccionando algunos aspectos, ¿no? Pero se pudiera pensar que se replicara dentro de la misma ciudad de Morelia otra línea de periférico a mediano o largo plazo. Sí hay un plan
Hay un plan integral de movilidad urbana de la zona metropolitana de Morelia. Esto incluye proyectos como el segundo anillo periférico, los distribuidores viales, la continuación de la Amalia Solórzano, el BRT, el teleférico de Morelia. Y en el caso particular del teleférico, en el estudio se analizaron diferentes trazos de teleféricos. El teleférico tiene una limitación de 10 kilómetros. Si lo aumentamos más de 10 kilómetros, la velocidad ya no es la ideal. No es recomendable que vaya a la par de una vialidad porque entonces no cumple con ese plus que tiene el teleférico de no obedecer a la traza urbana. Y sobre todo, pues creemos que es un primer ejercicio, pero que resuelve por sí solo un rezago importante que teníamos de sistemas de transporte de norte a sur. Sin duda, no se trata de llenar la ciudad de teleféricos, es poder solucionar una necesidad que se tiene de varias de la ciudad de norte a sur. Obviamente, en el caso de otro tipo de sistemas, se busca que sea BRT, sea teleférico o sea una troncal de aérea o por tierra, se busca que solucione un problema específico, es decir, como el segundo anillo periférico que se hace por segmentos, pero conecta de punto a punto. Es decir, no importa que estemos haciendo una etapa porque ya por sí sola funciona. Entonces esa es la idea que se tiene desde el gobierno, que lo que hagamos sí pueda tener una proyección de crecimiento. Como bien lo dices, en las siguientes ciudades, pues en Uruapan era más emergente empezar por ahí porque ahí tenemos una segregación de la ciudad importante por el aeropuerto. Y este teleférico resuelve un problema de mayor población, aunque Uruapan sea un municipio más pequeño que Morelia, resuelve más problemas por la cantidad que tenemos y por el trazo del teleférico, es decir, prácticamente se beneficia a toda la ciudad. En el caso de Morelia, si lo ponemos en perspectiva, pues el proyecto de Poniente a Oriente resuelve más un tema de masividad. Pero sí era importante que nosotros empezáramos de norte a sur porque da la factibilidad tanto técnica, ambiental, económica, jurídica, de que es un sistema que por sí solo funciona. Que sí los teleféricos se pueden ampliar, hemos visto la ampliación de rutas de línea 1 en la Ciudad de México, 2 y ya van en la 3, en el Estado de México también. Es un sistema que tiene esa flexibilidad que se puede ampliar y obviamente eso obedece a una demanda. Sí hay un plan de poder tener, además, tú sabes que la movilidad es dinámica, no es la misma hoy que en un año, y que estos estudios no podemos tenerlos contratados en un año y que el siguiente año tengamos que contratar otro y otro. Ahorita, gracias a la tecnología que tenemos y al software que tenemos, podemos medir, porque obviamente la movilidad va a cambiar cuando estemos instalados el teleférico. Claro. Entonces tendremos que hacer una recalibración del estudio para ver hacia dónde tenemos que atender este problema más emergente, ¿no? Ahorita que mencionas, me acordé, empezábamos diciendo esta idea de la jerarquía de la movilidad, del peatón, y yo en lo personal veo que o celebro la inversión en el teleférico o en el futuro BRT para la cuestión del transporte público, y me atrevería a cuestionar la inversión en los distribuidores viales o en el segundo anillo periférico, porque pues como que diría, bueno, a ver, le estábamos apostando al transporte y ahora le vamos a invertir incluso más dinero y eso terminaría incentivando el uso del automóvil. Es decir, al final sigue habiendo un desequilibrio de preferencia sobre la movilidad del automóvil o ¿cómo conciliar estas? Yo entiendo que son dos necesidades, sí, ¿no? Sí, pero ¿cómo conciliar en el marco de la ley y de las prioridades de movilidad, ¿no? De la pirámide. Mira, bien lo mencionabas que una parte importante de la jerarquía es el transporte de mercancías. Entonces, en este segundo anillo periférico estamos quitándole carga al centro de la ciudad para justamente tener un transporte de mercancías más franco del estudio que se tiene del uso del sector industrial, comercial que tenemos en la zona metropolitana y que con este tipo de conexiones que no tienes que pasar por la ciudad, pues va a generar obviamente un desarrollo económico mayor y va a generar este interés de que ahora Morelia, que forma parte del Diamante de México en temas de desarrollo económico, pues tenga una visión de tener un sistema de movilidad, un sistema de ciudades en donde podemos tener un segundo anillo periférico que no te obligue a pasar por la ciudad. Entonces también responde a una conectividad de las tenencias. Todas las tenencias prácticamente se ven beneficiadas por este segundo, pero también esto viene acompañado de un programa
de ordenamiento de la zona metropolitana de Morelia, en donde no es que le pongamos un hoyito más al cinturón, sino va a venir con una serie de normas ambientales para que podamos controlar el crecimiento que va a generar este segundo anillo periférico, pero que también lo hagamos a través de los usos, que se incentive la industria también en la zona metropolitana. Me da gusto escuchar que se ve la complejidad, porque luego de repente hay declaraciones en términos de que, pues bueno, es la vialidad, pero no tiene impacto en términos de los usos de suelo, y todos sabemos que sí impacta, ¿no? Y ahí es la importancia de esta coordinación con el ayuntamiento o con los ayuntamientos, si se habla ya de la zona metropolitana, porque pues si no están coordinados, los beneficios pueden neutralizarse en términos de la cantidad de perjuicios que se pudieran generar, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención este tema de ver que se le apuesta a uno y a otro. Celebro que sea de manera integral, y ojalá y se le siga invirtiendo cada vez más. Todos estamos conscientes de que la mayoría de nosotros busca utilizar un automóvil, o mucha gente busca tener un automóvil, pero ante la carencia de un sistema de transporte efectivo, ¿no? Así es. En términos prácticos es sumamente caro para muchos de nosotros tener un automóvil, pues para movernos, seguramente a ti te pasa, 8, 10 minutos o 15 minutos para llegar a la oficina y todo el día estacionado el carro para después usarlo otros 20 minutos para llegar a casa. Es sumamente caro tener un automóvil, y que pues tendríamos que apostarle más a un sistema de transporte eficiente, semimasivo, y yo creo y confío en que los concesionarios del transporte público pues también sepan integrarse a estas nuevas modalidades, que en los esquemas de muchas ciudades pues han demostrado que económicamente sigue siendo más rentable esta idea de la empresa por tiempo y no por pasaje hombre-vehículo. Y pues nos daría mucho gusto ver que va a evolucionar. Estaremos muy pendientes y seguiremos por aquí con el tema. Algo con lo que quieras concluir, secretaria. Sabemos de tu agenda y de tu tiempo, pero... No, muchas gracias por el espacio. Simplemente una reflexión que tenemos que apostarle a una estrategia diferente en nuestras ciudades. Si nosotros no hacemos algo por disminuir las tasas de incremento de motorización de las ciudades a través de estrategias como invertirle al transporte público, pues vamos a tener una ciudad que cada vez sea más difícil transitar, que esté más llena de vehículos, y que, si bien dices, es un tema hasta aspiracional el tema de tener un vehículo, pero que también tenemos un foco rojo en nuestras ciudades, que es el tener un transporte público barato como la motocicleta, pero que representa la mayor cantidad de muertes que tenemos en nuestras ciudades. Entonces la estrategia tiene que cambiar, y esa estrategia sin duda es apostarle al transporte público. Pues lo dijiste muy bien, y es un tema que se nos quedó fuera de la mesa con toda intención, no crean que lo olvidamos, pero hay un asunto ahí de salud en términos de la cantidad de muertes por accidentes viales, el tema de la movilidad, más allá de la contaminación, más allá del impacto económico de las familias, es un tema de salud pública por la cantidad de muertes que está ocasionando en nuestro país, y esa es, creo, la mayor justificación de por qué invertirle a nuevos esquemas de movilidad. Muchísimas gracias que nos hayan acompañado en este espacio. Le agradecemos mucho a las secretarias la amabilidad de su tiempo, y les pedimos nos hagan llegar en las diferentes plataformas sus comentarios. Ya saben que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Spotify, en las demás plataformas de audio, en Instagram. Búsquenos, síganos acompañando y sugiéranos temas sobre todo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.